Ya no les he escrito nada, ni transmitido ninguna transmisión. Estos días un cosmovisionista, un ex filósofo que sabe de tetralética, de estudios sociales del ámbito indígena, incaico, aymara, se podría decir, ya es actualmente vicepresidente de Bolivia y él estaba amenazando a un pueblo entero con la ira del Inca. He estado queriendo hacer este video hace mucho tiempo para aclarar sobre el imperio Inca y versus los señoríos aymaras, ya que el imperio Inca fue una dictadura, ¿ya? Y sin embargo los señoríos aymaras eran libres. Ellos vivían alrededor del lago Titicaca por sus cercanías, con distintos pueblos, tantos como ellos lo llaman a ellos, tanto con los masuyos, coyaguayos, pacajaques, inquisibis y otros pueblos y otros ellos que tenían sus propias distinciones, pero eran señoríos libres, pueblos libres, naciones libres. El día que intentaron hacer un estado, un imperio, fracasaron. ¿Ya? El intento de tener un estado único, fracasaron. Así es como los del imperio quechua sometieron al pueblo aymara. Ya. Y entonces vamos a escuchar antes un poquito de esta interpretación. No vamos a permitir, hermanos, que vuelva la violación de derechos humanos, que vuelva el abuso, hermanos, a nuestra Bolivia. Según él dice que no se puede, que no van a permitir que vuelvan los abusos de los derechos humanos. Durante 14, 15 años que están actualmente en el gobierno, ya se han cometido infinidad de abusos de derechos humanos. Los de, incluso, incluyendo la Defensoría del Pueblo, es parte del Poder Ejecutivo, ya ser, como decir, el defensor del gobierno. Ya no es el defensor del pueblo. Para que se den cuenta, sí, evidentemente eh, eh, estaban abusados por sus derechos. Y para ello, hermanos, utilizaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance, que nos permite nuestra democracia, para hacer respetar, hermanos, la decisión de nuestros pueblos, para hacer respetar nuestra democracia, hermanos, para hacer respetar la unidad. ¿Qué está diciendo en este caso? Uno lo puede interpretar simplemente de que nos están amenazando, que van a usar todos los medios necesarios para poder seguir sometiendo al pueblo boliviano, ya que actualmente los tienen sometido con algunos bonos, como el Juancito Pinto y otros. La gente tiene que ir a pedir, a mendigar esos bonos. También ya los tienen, ¿cómo podría decirle? También ya les dan comida a través de EMAPA, ¿ya? A través de esa empresa estatal ya dan alimentos. Están queriendo dar solamente a los militantes ahora. Del pueblo boliviano, algunos hermanos, algunos piensan que Bolivia, hermanos, es su campamento. Llegan, saquean nuestros recursos. En realidad fueron ellos los que saquearon los recursos y se apropiaron de manera indebida de todos los recursos naturales. Cuando estaba ya reluciendo la riqueza de las materias primas en Bolivia,
ellos lo vendieron a precio de gallina muerta y la acumulación de riqueza que había durante ese tiempo, desde 2006-2007 adelante, lo derrocharon en barbaridades. No se podría mencionar. Muchas fábricas que supuestamente hicieron están abandonados. Y podría mencionar muchas de ellas están abandonados, otros están en déficit funcionando, claro, apoyado por la economía endeudada de la administración actual del gobierno. Somos trabajadores, somos petroleros, somos abogados, somos millones, hermanos. Por eso quieren dividirnos. Pueblo unido jamás será vencido, hermanos. Nos han dividido en 36 naciones. A ver, tres naciones son inventados. Una de ellas la nación intercultural. No tiene territorio, no tiene lengua, no tiene... Son un montón de loteadores, saqueadores, que van invadiendo a propiedades privadas y luego lo lotean, lo revenden y se van próximo. Avanzan a otro lugar, hacen los mismos avasallamientos. Nos han dividido entre el alto, entre el abajo, entre de la ciudad, entre el campo. ¿Para qué? Para ellos gobernarnos. Exacto. Aquí estamos, hermanos. Mira, ya los hermanos no han podido llegar desde allá. Todos. Sí hay unos gringuitos ahí, no sé de qué comunidad son, pero no hay. En Pueblo de Peñas yo conozco el lugar, no hay gringos, gringas. Caranavi está enojado. Está enojado. En Santa Cruz. Ya su propiedad privada de Coca, Adep Coca, lo invadieron, lo avasallaron, lo quisieron quitar. La ira del Inca, hermanos. Cuando un pueblo se levanta, hermanos, no hay nada que pare. Y nosotros... Y eso es lo que está pasando actualmente, no hay nadie que lo pare. Cuando el pueblo se levante, se levanta. Ahora vamos a hablar sobre la ira del supuesto Inca. ¿Ya? El imperio Inca era monárquico, por lo tanto era una tiranía, era una dictadura. ¿Ya? Ahí, en el imperio Inca, no había elecciones democráticas, no habían campañas políticas de los incas para acceder al poder, no había elecciones, era hereditario, el padre lo dejaba al hijo y así sucesivamente. Y eso pareciera que el actual gobierno lo están haciendo, ya que el anterior que se ha escapado quería quedarse para siempre. Y la línea política actual está en esa intención de no salirse, porque ha hecho todos los medios posibles para quedarse. Eso lo hacen todos los comunistas socialistas. Otra tarea muy importante, no había propiedad privada en el imperio Inca. Todo el imperio era del Inca. Así que tenían que pagar impuestos al Inca, tanto para el sol, para el Inca y para la nación. Habían impuestos para aquellas personas que querían acceder a un lugar. Ya tampoco había libertad, no había libertad, pues no podías hacer nada sin que el Inca lo supiera, ya que los chasquis llevaban la información de todos los datos, de todos los movimientos que había dentro del imperio. Tampoco habían lugares donde trabajar como actualmente, no había ese respeto al horario de trabajo. ¿Ya? Peor todavía, no había la educación para el pueblo, para los vasallos, para los esclavos, para los que estaban sometidos por el imperio incaico, no había educación, porque si ellos hubieran adquirido educación, conocimiento, no hubiera permanecido durante 100 años el imperio incaico sometiendo a muchos pueblos.
Por eso es que actualmente los comunistas socialistas lo único que quieren que seamos ignorantes y que quieren que seamos pobres para que estemos agradeciendo la dádiva del imperio incaico, la dádiva del dictador, del tirano. Para eso nos quieren pobres, míseros, que estemos haciendo filas por los bonos, por las gratificaciones, por la ayuda que nos da el, el, el Estado del monarca o del dictador. ¿Ya? Otro, ya, ahora vamos a ir a los castigos. Los castigos para aquellos esclavos, para aquellos vasallos, para aquellos servidores, era la muerte. Ya los castigaban con muerte o los castigaban con destierro, con exilio. Por eso que los aymaras hay en Colombia, hay en Ecuador, hay en Argentina, los han desterrado a muchos lugares a construir sus fuertes, a hacer sus caminos, explotados, separados de sus familias. Así es como han sometido a varios pueblos el imperio inca. Y lo otro que hacían eran sacrilegios, sacrificios de personas, de animales, para hacerlos tener miedo y puedan tener temor del Inca, ya que no podían ni mirar su cara porque era el reemplazante del Dios Padre Sol, como así ellos lo llamaban. Entonces, tanto era la sumisión, tanto era el respeto que ellos se inclinaban ante él. Ya había esclavización, había explotación laboral, habían sanciones, no solamente sanciones pecuniarias no son dinero, ¿no? Habían castigos, los quitaban su terreno, los llevaban a esclavizarlos. Eso era la manera como procedían para atemorizarlo a los pueblos que eran sometidos. Entonces sacaron también una norma que se llama mita, ya, como los mitayos. Era como una especie de prestar servicio militar para el imperio, para el Inca. Tenían que trabajar un año, así aproximadamente, como una especie de servicio militar tenían que prestarlo. Algunos iban de manera obligada, castigados ahí a trabajar, pero como no podían abastecer, a sacar una norma de que jóvenes que en buen estado físico puedan ir a trabajar a ese mitayo para el Padre Sol, para explotar el oro, escarbar a las minas y todas esas cosas. Algunos pueblos como los chiriguanos, los mapuches y otros los enfrentaron y no pudieron ser sometidos por el imperio incaico. Por eso es que construyeron fuertes a los cuales donde los llevaban a los aymaras y otros pueblos sometidos a trabajar esos fuertes, a construir esas fronteras, esos fuertes para poder defenderse supuestamente de las invasiones cuando eran que ellos se sometían. Ellos querían someter a esos pueblos y lo único que hacían era defenderse porque los otros pueblos los vencían. Por eso hay un dicho que nunca han podido someter a los chiriguanos y a los mapuches. Y cuando llegaron los españoles a Latinoamérica o América, o al mal llamado Abiala, porque Abiala a la B no existe en el vocabulario aymara. La palabra B no existe en el vocabulario indígena. Pero lo han puesto así por poner nomás sin darse cuenta que lo que estaban equivocados. Lo mismo que Huipala, no existe la letra B, porque decían viva el rey, Huipa, Huipa, viva, viva, viva el rey. Entonces de ahí se inventaron esos símbolos en una guerra cultural que empezaron los comunistas, los socialistas, para cambiar la mente de la gente y irse por la igualdad, cuando en realidad esa igualdad nunca va a existir. Siempre hemos sido diversos y diferentes. Los señoríos aymaras siempre han sido diferentes, ¿ya? Por eso estratégicamente los pueblos aymaras
y otros pueblos, tanto como en Centroamérica, porque también había dictaduras en Centroamérica de los aztecas, de los mayas sobre los otros pueblos, donde hacían lo mismo, sacrificaban a personas haciéndoles tener miedo a esos pueblos para que se puedan someter. Entonces que ellos se unieron a los españoles y así es como se rebelaron y pudieron tumbar la tiranía, la dictadura de los aztecas, de los mayas, de los incas. Lo mismo pasó aquí en América del Sur. Los aymaras apoyaron a los españoles los apoyaron y así se liberaron de los abusos que cometían el imperio incaico. Ya que por siempre los señoríos aymaras siempre eran terratenientes, grandes personas, ricos, por eso se llamaban señoríos aymaras, eran muy ricos en ganadería, eran muy ricos en terreno, por eso ellos tenían un intercambio comercial con los otros pueblos. Claro ejemplo es que al líder que actualmente ellos están recordando, Julián Apasa, Túpac Katari, era comerciante, era una persona negociante, era una persona que importaba y exportaba mercaderías de un pueblo a otro pueblo. Por eso es que llevaba información, traía información de un pueblo a otro pueblo. Pernoctaba en un pueblo, se quedaba a dormir allí y la gente los preguntaban cómo estaban en el otro lado del Perú y cómo estaban en el otro lado y llevaba el chisme, llevaba las noticias del lugar. Y así es como llegó a informar y lo nombraron por ser el más charlatán, por ser el más hablador. Como siempre pasa en nuestros pueblos, al más hablador, al más charlatán, no le miran su capacidad, no le miran su conocimiento, no se eligen las personas por su capacidad profesional, no se elige así, sino se le elige al más hablador, al más centrador, al más parador, al que más discute, a esa persona le eligen, no por sus méritos. Se debería de elegir a las personas por su mérito, por su profesionalidad, por sus éxitos en sus negocios, en sus inversiones. A esas personas se deberían elegir, pero no es así. Entonces esos señoríos aymaras, esos capitalistas, ya el aymara de nacimiento es capitalista. Y así es como Julián Apasa, el importador y el exportador de productos tanto de valles como del altiplano, hacía su intercambio comercial. Y para claro ejemplo les doy el Minca, el Huaki, el Aptapi, el Aini. Esa economía de los aymaras está hecho en el libre mercado, ¿ya? Por lo tanto, los aymaras no somos socialistas. Los aymaras nunca hemos sido comunistas, ni venimos de la comunidad, no. Siempre ha habido los señoríos aymaras, los más ricos y los más pobres. Por eso es que el señorío aymara ha triunfado. Ellos siempre han sido libres, por eso no han tenido una nación, un estado propio, sino estaban divididos por señoríos. Así es como el pueblo aymara ha estado durante mucho tiempo libre. Y cuando ha sido sometido por el pueblo, por el imperio incaico, los señoríos aymaras han sido divididos, han sido separados, explotados en distintos lugares para hacerlos trabajar. ¿A cambio de qué? Primero, de repente les ha dado alguna gratificación, pero después solamente les daban la coca. Así es como apareció la coca, inventado por los incas para mitigar el hambre de los esclavos. Como no tenían los recursos para satisfacer la hambre de los esclavos, solamente les daban coca y chicha. Actualmente usan alcohol.
Pero en esos tiempos el imperio incaico les mitigaba el hambre a los esclavos con coca. Y deben de pensar, deben darse cuenta que la coca no hace ningún bien para nosotros. Hay dependencia de la coca. Yo he visto desde mi infancia cómo la coca causa dependencia. A mis abuelos les llevaba mi mamá, mi madre les llevaba coca porque a ellos les gustaba coca. Tenían esa dependencia. Sin coca ellos no podían estar tranquilos. Así que era como su vicio. Y entonces mi madre, tanto llevarle la coca y compartir con sus papás, se llegó a acostumbrar con la coca. Y así es que también mi madre se acostumbró a la coca y no podía estar sin la coca. El vicio de la coca trae consecuencias para nuestro cuerpo, no solamente aquí en las amígdalas, sino también en nuestros pulmones, riñones y sobre todo gastritis para los que vivimos en el altiplano, los que vivimos en las partes donde se cultiva la coca, ya que la coca lo masticamos allí y no ingresa alimento en el estómago y dentro del estómago se prepara, botan jugos gástricos y esperan la comida y no llega la comida. Entonces por eso es que hay tendencia de enfermarse con gastritis. No se dejen engañar con estos comunistas socialistas que lo único que están haciendo es volverse dependientes. Los quieren pobres a todos ustedes, los quieren mendigos para que ellos los puedan dar de comer y después ustedes los puedan dar gracias. Todos los cuentos, todos los chismes, todo de eso de que los incas han sido el mejor imperio, mentira. Los incas han sometido, han castigado, era una tiranía, era una dictadura. Lo mismo que dicen de Cuba, que tiene la mejor educación. Si tiene la mejor educación, ¿por qué no pueden ejercer esa profesión? Si siguen trabajando ahí de taxistas, de cargadores, así, y no pueden ejercer. Y si es que salen a trabajar afuera, salen como tráfico de personas, ¿ya? Los llevan a un lugar a trabajar, supuestamente a trabajar, cuando en realidad ¿cómo se llaman? Hacen espionaje, ¿ya? Hacen espionaje ahí en ese país y la plata que ellos mandan no llega todo completo a sus familiares, sino la mayor parte se queda con el dictador de ese país. Si se escapan, pasa lo mismo, porque si se escapan, mandan plata allá a Cuba, pasa lo mismo, se queda una cierta cantidad para el Estado y una poca porción lo llega a sus familiares. Por eso es que, por eso es que Cuba exporta personas a otros países para vivir de otros países. Son como una especie de parásitos que viven de países que están muy bien progresando con sus políticas capitalistas. La única manera de salir adelante es que tú desarrolles tus habilidades, tus aptitudes y puedas ayudar a más personas. Cuanto más ayudas a más personas, puedes ser más exitoso. Todas aquellas personas que han ayudado a otras personas en sus problemas, en sus necesidades, han encontrado la solución, se volvieron ricos. Ser rico no es delito. Cuanto más ricos tengamos en nuestro planeta, más vamos a poder ayudar a los pobres. Cuanto más ricos veamos arriba, descubriendo cosas, nosotros aprenderemos y tendremos una oportunidad para hacer lo mismo o mejor que esos ricos. Piensa en tu prójimo. Piensa cómo vas a ayudarlo, cómo lo vas a apoyar. No seas un dependiente, una persona que esté dependiendo de la ayuda de un grupo de funcionarios públicos a los cuales lo único que hacen es ayudar con plata ajena. O sea, le sacan impuesto a otras personas, los multan, los sancionan y esa plata es lo que quieren distribuir. Pero no lo distribuyen todos, sino que se distribuyen primero entre ellos y las migajas caen al pueblo, por eso es que el pueblo queda peor, más pobre de lo que está. Si no, el ente estatal es el que más crece, el Estado es cada vez más grande, más grande, más grande, más funcionarios públicos, más funcionarios públicos.
y el pueblo queda más pobre, más pobre. Cuanto más grande el Estado, más pobre el pueblo. Y así los tienen sometidos, dependientes de sus decisiones y se quedan por la eternidad. Porque es en ese momento en que ya, cuando tú te das cuenta que ya eres preso, eres prisionero de estos dictadores, ya es tarde. Ya ellos ya son dueños de la radio, televisión, muchos medios de comunicaciones, son dueños de la Defensoría, son dueños de los derechos humanos, son dueños de todas las instituciones que defienden al consumidor. Será tarde, ya no podrás reclamar nada. Por lo tanto, como en el anterior video les encargué, les recomendé, no deben votar por los de la izquierda. No deben votar por ellos nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque lo único que quieren ellos es que seas pobre y él quiere ser el que reparte el dinero. El dinero que fuera, si fuera de él, podría ser bueno, cuando en realidad no es de él el dinero. El dinero nos lo saca a nosotros mismos y nos regala. ¿Qué te parece? ¿Te parece eso bueno? No, no. Pues eso están haciendo. Solo eso quería aclarar en esta transmisión porque estaba ya dejando de hacer este tipo de transmisiones porque ya estaba cansado de estas cosas, de mucha política, llena la memoria de cosas que no valen la pena saberlo, ¿ya? Cuando en realidad, en vez que estemos buscando soluciones, lo único que estamos trayendo problemas. Por eso debemos pensar en ahorrar, 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 ahorrar para tener capital. Y cuando tienes capital, invertir, invertir, invertir. Pero invertir de manera educada, ¿ya? Y luego hacer crecer ese capital y tener propiedades, ¿ya? Propiedad privada para poder ayudar a otras personas mucho más. Cuanto más ayudamos, más crecemos.